Ayer se inició el juicio contra los padres de Bastián Bravo. Todo lo que ahí sucedió, las primeras declaraciones, las primeras impresiones, las primeras diligencias de este caso que a todos nos ha sorprendido, en la nota de Carlos Alberto López. Luego de casi 3 años, los padres de Bastián Bravo afrontan el juicio en su contra. Están acusados por los delitos de abuso sexual y producción y almacenamiento de pornografía infantil, causa que se comenzó a investigar en noviembre de 2013, cuando Bastián, el hijo mayor de ambos, desapareció. Y el caso dio un vuelco luego de que se encontrasen fotografías de la hija menor de ambos en el computador de Iván, según el Ministerio Público, de índole pornográfico. Bueno, básicamente la existencia de fotografía de connotación sexual de su propia hija, unido obviamente a toda la prueba que está básicamente constituida por la declaración de la propia menor, entregada en su oportunidad y que va a ser corroborada por otros medios de prueba. Ya en el tribunal nunca se vio ingresar al matrimonio Bravo Sepúlveda, ya que no utilizaron el acceso tradicional. Las fotos se bastan por sí mismas, lamentablemente por protección de los derechos de la menor no pueden ser exhibidas a la prensa, pero lo que sí va a quedar claro en este juicio, que son fotos de contenido pornográfico infantil. Claro, evidentemente el tribunal pudo observar la fotografía y si bien aparece la niña, ¿no es cierto?, mostrando partes de su cuerpo, nosotros creemos que no se dan en un contexto sexual, aunque eso tendrá que apreciarlo el tribunal, y desde ese punto de vista no habría el delito de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Este lunes prestó declaración al comisario y ex brigada de ubicación de personas Oscar Bakovic, quien hizo referencia al momento en que realizó el hallazgo de las fotografías en el computador de los padres de Bastián. Se llevó a cabo alrededor de 2 horas, se revisó cada una de las dependencias, el techo, el patio y absolutamente todo el inmueble, con la finalidad, ¿cierto?, de poder encontrar algún indicio que nos permitiera, ¿cierto?, a poder reconstruir lo que realmente había sucedido la noche anterior a la desaparición del menor y que nos pudiera dar el indicio de la razón por la cual se encontraba desaparecido. Comencé a revisar este computador que se encontraba en una sala contigua al ingreso, un computador que ya sabíamos que preocupaba a toda la familia y en el cual, ¿cierto?, a la revisión de una carpeta de mis documentos, me encuentro con algunas fotografías de carácter poco comunes para una menor, ¿cierto?, que en este caso sería la víctima, la menor I, como señala el tribunal, por cuanto se veía su rostro, y una fotografía que, dado, digamos, el tiempo, llevo en la policía de investigaciones y jamás me había tocado investigar el caso de esta especialidad. Cuando se le preguntó cómo definiría las imágenes que se encontraron en el equipo, que fue presentado como evidencia, Bakovic detalló lo siguiente. Eran fotografías que básicamente, y en los términos que me lo solicita la Fiscalía, lo voy a escribir, no en términos tan policiales, porque no es mi área, no es mi perfil, pero sí me parecen, digamos, no acordes, que vulneran de alguna forma la intimidad sexual de un menor, en este caso de la menor I. Fotografías que enfocaban directamente en posiciones no normales para la menor, y que también en algún momento se mostraba el rostro de esta. Alex Caroca, abogado de los padres de Bastián, ha sostenido que durante la incautación del computador y el hallazgo de las fotografías, la Policía de Investigaciones habría roto lo que se denomina la cadena de custodia. Procedieron a sacar copia de esta información, la guardaron, posteriormente, sin avisarle a nadie, ¿no es cierto?, de manera subrepticia, sin dejar registro alguno, devuelven el computador. Entonces, como digo, hicieron una especie de parodia de que en ese momento recién habían encontrado la fotografía y eso no era efectivo. Ellos ya las habían visto con anterioridad. Hoy día estamos en condiciones de asegurar, ¿no es cierto?, que esas fotografías fueron de alguna manera manipuladas, ¿no es cierto?, con anterioridad
no en cuanto a su contenido, pero sí en cuanto a dónde efectivamente se encontraba. Y eso es muy importante para ver si hay castigo o no. Sí, eso está, y lo digo absoluta y categóricamente descartado, porque hay se hizo la preparación de juicio oral, donde se estableció que no había ilícito de la prueba. Ya pasó por el Tribunal de Garantía e incluso por la Corte de Apelaciones se discutió el tema. Es un tema formal, procesal, pero ya resuelto tanto por Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones. Pero la tesis principal de la defensa en este caso se sustenta en que Mireya Sepúlveda tendría un trastorno de personalidad, lo que condicionaría el proceso judicial y de paso explicaría una serie de actitudes reflejadas por la mujer. Lo que pasa es que ya para el código hay ciertas enfermedades que son consideradas inimputables, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es la esquizofrenia. En este caso, ella tiene un trastorno limítrofe de personalidad, que es distinto, ¿ya? Y en ese sentido podría ser considerada como una inimputabilidad disminuida, ¿ya? Que su inteligencia no es completa, su juicio crítico no es completa como en una persona normal. Bueno, eso es lo que ha explicado la propia madre y como bien ha dicho mi colega, ella lleva a cabo actividades de tipo juego y eso es lo que explica en consecuencia dentro de ese contexto de juego que le saque algunas fotografías de cuerpo o en algunas partes que con otros ojos se miran como indebidas, pero para que la ley castigue tienen que tener contenido y finalidad específicamente sexual y eso es lo que no acontece en este caso. Un perfil complejo según revelan, recordados son los posteos en redes sociales, en los que Mireya se hacía llamar, por ejemplo, como Magnolia. La mujer ocupaba varias de estas redes para ilustrar sus pensamientos y comentarios. Eso es producto de su trastorno de la personalidad. Por ejemplo, también cuando ella sale de la cárcel de mujeres, donde a ustedes les tira piedra. Ese es un tipo de reacciones que tienen este tipo de enfermedades. ¿Ya? Que ella tiene pocas herramientas como para defenderse. Exagera algunas cosas, otras no. Mireya era asidua comentadora de noticias en las redes sociales, ocupaba siempre distintos nombres y solía referirse a temas religiosos y sobre la homosexualidad para escribir en Facebook y otras páginas. ¿Para qué estamos con cosas? Todos tenemos tentaciones y las cosas de la carne son buenas. ¿Quién dijo que eran malas? Son deleites. Textos que podrían hablar de presuntas desviaciones que podría haber tenido Mireya. Dentro de las agresiones sexuales intrafamiliares, esta fenomenología de este caso es poco habitual. Podríamos estar presentes cuando existe mucha cosificación, es decir, una alta cosificación de parte de las figuras paternas hacia los niños, donde existe una falta de empatía, una falta de filtro en cuanto a las conductas y además hay una conducta abiertamente perversa en términos de que lo que es inadecuado se hace aparecer como adecuado, es decir, se tiende a normalizar conductas que son desviadas en la esfera de la sexualidad. Nosotros estamos hablando de aspectos más bien de tipo psicopático. Y no solo eso, el repentino llanto que afectaba a Mireya cada vez que se refería a su hijo, para los especialistas, demuestra el actuar de una persona dominante y manipuladora. Muchas veces estas personas no lloran por precisamente la pérdida de un hijo, sino que más bien podrían estar llorando, dando cuenta de aspectos más bien narcisistas, egocéntricos, donde lo que se ha perdido es el propio goce. Yo no soy doctora, basta con saber que el diagnóstico de la pedofilia es justamente no es un trastorno mental, es una condición que tienen algunas personas, pocas por lo demás, pero las tienen, en que justamente cometen actos de significación sexual con niños. ¿Y ese sería el caso de la madre? Así lo señala categóricamente el informe psiquiátrico realizado por el Servicio Médico Legal, exposición que obviamente será dada en el transcurso de este juicio. Los presuntos problemas que sufría Mireya se habrían agravado en más de una ocasión por su excesivo consumo de alcohol, tal como han descrito los amigos del joven. Llegó un momento donde la tía podía beber mucho, eran las 2 de la tarde y estaba bebiendo. Yo le decía a Bastián que era normal
pero como él la veía feliz siendo así... Incluso algunos sostuvieron que las fiestas en la casa de los Bravos Sepúlveda eran constantes y muchas veces se salieron de control, por lo que debió ser necesaria la presencia de carabineros en su vivienda, una situación que fue confirmada por algunos vecinos, pero negada por otros. Hacían asado. Sí, se veía que llegaban muchos niños a la casa de ella. Llegaban hartos chiquillos de afuera, pero fiestas así que como normal encontraba yo, no sé, porque era como, se sentía la música como normal cuando llegaban niños. Así también resultaban singulares ciertos ademanes que evidenciaba en las diversas entrevistas otorgadas a los medios de comunicación. Llámame si necesitáis ropa, no sé si querés estar más tiempo lejos, yo no te voy a obligar a que venga, pero lo único que te pido es que estés bien, que estés vivo. Yo creo que eso es el mejor reflejo de lo que podemos demostrar de su estructura de personalidad. ¿Ya? Tiene pocas herramientas para defenderse, exagera alguna, pero es producto de su emotividad. De repente llora mucho, en el mismo momento puede estar riéndose por otro tema. Es esta personalidad la que hoy la defensa buscaría imponer, presuntamente para poner en tela de juicio las acusaciones. La fiscal Trisotti se encargó de dejar una ventana abierta, según declaró. Se podrían conocer testimonios relacionados a situaciones que pudo protagonizar el fallecido Bastián. No me puedo pronunciar respecto de eso ahora. Yo los invito a presenciar el transcurso de este juicio porque algunos testigos darán cuenta de algunos hechos de esas características. Tanto Iván Bravo como Mireya Sepúlveda optaron por guardar silencio cuando se les ofreció la opción de declarar. No obstante, durante el transcurso del juicio podrían hacer valer su derecho a contar su versión de los hechos. ¿Va a mantener silencio o va a declarar? No voy a declarar. ¿Va a guardar silencio? Por el momento. ¿Por el momento? Sí. ¿Y usted va a mantener silencio o va a declarar? Por el momento no. Va a guardar silencio. La participación de ella sería en carácter de reiterada y además habría sido ella quien toma las fotografías. Fueron 4 los testigos cuya declaración fue postergada, mientras que la del comisario Oscar Bakovic quedó inconclusa y se reiniciará a las 9 de la mañana de este martes, con la interrogación del abogado Caroca al funcionario de la PDI. El padre toma las fotos están almacenadas en el computador que ustedes, pudieron ver al menos la prueba material y permitió que esas fotos estuvieran ahí y como parte de permitir la conducta se comete igualmente. Le corresponde al Ministerio Público traer a la niña, ha dicho que no lo va a hacer, por lo tanto nosotros no podemos disponer, no solicitamos la declaración de la niña porque no nos corresponde y por lo tanto se va a remitir aparentemente solo a declaraciones de una psicóloga que es la que nosotros cuestionamos, de la PDI que la interrogó al principio. Nada más habría de prueba en ese sentido por la Fiscalía. 6 y 11 años pide el Ministerio Público para Iván y Mireya respectivamente, en un juicio oral que podría extenderse por un par de semanas, proceso que pondría punto final al denominado caso Bastián Bravo. Y hacemos contacto de inmediato con don Carlos Alberto López, que nos da todos los antecedentes de este caso. Tú estuviste ahí durante toda la mañana del día de ayer. Exactamente, y hoy día también muy temprano en la mañana llegamos hasta este sector de la comuna de Estación Central para conocer y tratar de conversar con los padres de Bastián Bravo. Estamos hablando de Mireya Sepúlveda y también de Iván Bravo. Y ahí estamos viendo imágenes captadas a eso de 5 para las 8 de la mañana, cuando llega hasta este lugar el abuelo de Bastián, el padre de Mireya. Ahí vemos cuando se reúnen en las afueras, le dan comida a los perros para posteriormente emprender viaje hasta el centro de justicia. Ellos se le veía bastante tranquilos, estuvieron conversando en las afueras. Tratamos de mantenernos un poco para posteriormente cruzar una plaza para tratar de abordarlos, pero obviamente no hubo ningún tipo de declaración. Es en el instante cuando justamente ellos van saliendo, nosotros cruzamos para abordarlos, pero obviamente no emitieron ningún tipo de declaración. Carlito. Una jornada que va a continuar. Sí, dígame, te escucho. No, eso, de hecho yo creo que justo te ibas encaminando para allá, porque ¿qué se espera para el día de hoy? ¿Van a declarar? ¿Hay peritos? ¿Van a entregar más información con respecto a este juicio oral que partió el día de ayer?
Tal como lo veíamos en la nota de Danilo Villegas, a ellos se les ofreció la posibilidad de declarar antes de que se iniciara esta ronda de, valga la redundancia, declaraciones de los demás testigos y peritos que participaron en esta pesquisa. Pero ambos se excusaron por el momento y decidieron guardar el silencio, este derecho que los ampara la ley. Pero lo que va a pasar el día de hoy, esto es aproximadamente, terminó ayer a eso de las 12:30 del día. Lo que va a pasar es que hoy va a continuar las declaraciones de Óscar Bakovich, este oficial de la Policía de Investigaciones que tuvo a cargo la pesquisa. Él en ese tiempo estaba a cargo de la Brigada de Ubicación de Personas. Él va a continuar sus declaraciones, pero esta vez requerido por parte de la defensa, por Alex Caroca. Él dijo que el trámite iba a demorar bastante, que se iba a tomar todo el tiempo del mundo y por tanto hoy a eso de las 9 de la mañana lo que va a suceder es que nuevamente el señor Bakovich se siente ante el estrado y ahora será el abogado Alex Caroca con la abogada, en definitiva, los que van a dar a conocer sus testimonios. ¿Les parece que revisemos a continuación algunas de las declaraciones que dio justamente el día de ayer el comisario Óscar Bakovich? Se llevó a cabo alrededor de 2 horas, se revisó cada una de las dependencias, el techo, el patio y absolutamente todo el inmueble, con la finalidad, ¿cierto?, de poder encontrar algún indicio que nos permitiera, ¿cierto?, a poder reconstruir lo que realmente había sucedido la noche anterior a la desaparición del menor y que nos pudiera dar el indicio de la razón por la cual ya se encontraba desaparecido. Comencé a revisar este computador que se encontraba en una sala contigua al ingreso, un computador que ya sabíamos que ocupaba a toda la familia y en el cual, ¿cierto?, a la revisión de una carpeta de mis documentos, me encuentro con algunas fotografías de carácter o poco comunes para una menor, ¿cierto?, que en este caso sería la víctima aquí, como señala el tribunal, por cuanto se veía su rostro, y una fotografía que, dado, digamos, el tiempo llevo en la Policía de Investigaciones y jamás me había tocado investigar el caso de esta especialidad. Eran fotografías que básicamente, y en los términos que me lo solicita la Fiscalía, las voy a escribir, no en términos tan policiales porque no es mi área, no es mi expertise, pero sí que me parecen, digamos, no acordes, que vulneran de alguna forma la indemnidad sexual de un menor, en este caso de la menor I. Fotografías que enfocaban directamente en posiciones no normales para la menor y que también en algún momento se mostraba el rostro de esta. Es evidente la sorpresa de Óscar Bakovich, el comisario, porque dice, me encuentro con un computador y en ese computador hay fotografías que no son normales y que nunca había visto en mi historia policial. Lo que le ocurre con cosas que no son para una menor de edad. Lo que le ocurre al colega Bakovich, que es un muy buen investigador, pero su especialidad es buscar personas. Entonces se encuentra con esta foto y yo tuve acceso a unas de ellas. ¿Ya? Te confieso, o sea, me las exhibieron. Y bueno, tuve en realidad 3 fotos, las vi y me pareció que realmente era una foto en movimiento donde no se apreciaba lo que dice el colega ahí. Ya. Pero sé de la existencia de otras fotos que no se me exhibieron a mí, donde realmente uno no tiene acceso a la duda. Pero hay un contenido más explícito. Por eso, es más explícito, porque el contenido es mucho más explícito. Sí. Y frente a ese contenido que es tan explícito del colega, que no es especialista en delitos sexuales, toma una decisión, la de informarle inmediatamente al fiscal para proceder a la incautación del... Exactamente, porque lo considera derechamente un delito. Entonces uno se pregunta varias cosas aquí. La Corte Suprema ha definido esto como pornografía, ¿no es cierto? Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones. Perdón, la Corte de Apelaciones. Sí. O sea, ya el margen de duda se acabó. Se acabó todo, ¿no? Realmente uno cuando se encuentra, y esa es la pregunta que uno se hace, cuando se encuentra con fotos donde se aprecia tanta intimidad de parte de un menor, tomada en cualquier circunstancia, ¿uno tiene derecho a la duda? Se pregunta uno. Legítimamente, sí, claro. Siendo o no siendo especialista, como lo confiesa el colega Bakovich, que no lo es. Carlos Alberto López. Impactante las declaraciones de Óscar Bakovich.
Exactamente, y va a seguir en el día de hoy declarando, tal como se los anticipaba, requerido por las preguntas que le va a hacer la parte de la defensa a cargo de Alex Caroca. El día de ayer nuestro compañero Danilo Villegas también tuvo la posibilidad de conversar con la fiscal Paola Trisotti, quien se refirió también a este caso. Se bastan por sí mismas, lamentablemente por protección de los derechos de la menor no pueden ser exhibidas a la prensa, pero lo que sí va a quedar claro en este juicio que son fotos de contenido pornográfico infantil. Sí, eso está, y lo digo absoluta y categóricamente descartado, porque hay se hizo la preparación de juicio oral donde se estableció que no había ilícito de la prueba. Ya pasó por el Tribunal de Garantía e incluso por la Corte de Apelaciones se discutió el tema. Es un tema formal, procesal, pero ya resuelto tanto por Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones. Yo no soy doctora, basta con saber que el diagnóstico de la pedofilia es justamente no es un trastorno mental. Es una condición que tienen algunas personas, pocas por lo demás, pero las tienen, en que justamente cometen actos de significación sexual con niños. ¿Y ese sería el caso de la madre? Así lo señala categóricamente el informe psiquiátrico realizado por el Servicio Médico Legal, exposición que obviamente será dada en el transcurso de este juicio. No me puedo pronunciar respecto de eso ahora. Yo los invito a presenciar el transcurso de este juicio porque algunos testigos darán cuenta de algunos hechos de esas características. El padre toma las fotos están almacenadas en el computador que ustedes pudieron ver al menos la prueba material y permitió que esas fotos estuvieran ahí y como parte de permitir la conducta se comete igualmente. Bueno, ahí tenemos mucha claridad con las declaraciones, por supuesto, de parte de la Fiscalía. Se nombra pedofilia y pornografía. Me imagino que ellos tienen una experiencia de muchos años viendo también este tipo de material, por ende no habría duda en que si son o no son, el horario. Ayer lo hablábamos con Francisco Pulgar, que él comentaba que depende del horario, que fueron tomadas las fotos, que quizás el ojo objetivo que se mire. La Fiscalía está clara, está acusando por pedofilia y pornografía. El tema está, Carlito, y Carola, obviamente, que la defensa, como lo planteaba ayer el propio perito Francisco Pulgar, apela a que no existiría tal abuso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque habla de un trastorno de personalidad limítrofe por parte de Mireya Sepúlveda, la madre de Bastián Bravo y, por supuesto, la madre de esta niñita. Por lo tanto, ese sería, entiendo, Carlitos, el camino que tomaría lisa y llanamente la defensa para intentar votar justamente los argumentos que acabamos de escuchar por parte de la Fiscalía. Ese es el argumento que ha esgrimido ya en reiteradas oportunidades la abogada López, que tiene que ver justamente con la defensa de Mireya Sepúlveda. Pero aquí hay un tema súper relevante. El comisario, hoy subprefecto Oscar Bakovich, él en su minuto perteneció a la Brigada de Homicidios. Después, posteriormente, se fue a la Brigada de Ubicación de Personas. Dentro de la búsqueda y el empadronamiento que realizan a raíz de la desaparición de Bastián, comienzan a realizar una serie de diligencias y una de ellas es el análisis al disco duro de este computador. Su expertise, su especialidad no tiene que ver, tal cual lo decía el inspector Vallejo, no tiene que ver con delitos sexuales. Pero él, cuando tiene la primera duda, ¿qué dice? Yo no quiero obviar algo que podría ser relevante, le doy cuenta inmediatamente de esta situación a la Fiscalía. Y la fiscal ve esta situación y dice, no, esto es delito por donde se mire. Y es por eso que la fiscal Paola Trisotti dice de manera tan vehemente que se trata acá de un delito de almacenamiento y producción de material pornográfico infantil y desliza además otro concepto, el de pedofilia. Claro, lo que está hablando de Oscar Bakovich es de sentido común, es lo que haría cualquier vecino, cualquier persona. Si yo me topo con imágenes así de una niñita que conozco o que estoy trabajando con ella, tengo que denunciarlo. Después las autoridades dirán qué es lo que está pasando. Lo que me preocupa aquí, querido abogado,
Y le doy la bienvenida también a Karina. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo están? Buenos días. Que me imagino que a ti te preocupa lo mismo, que ayer lo conversamos. Es que, perdón, pero a ese mismo testimonio era lo que yo me refería, que fue lo que él dijo en el momento que se encontró con las fotos. Esto que repitió en el tribunal lo había dicho en el instante que se encuentra con esto. Claro. Y a mí me parece, y en eso discrepo un poquito con el inspector, que independiente que él no sea especialista en este rubro de trabajo de la policía, hay una cuestión, como decías tú, de sentido común, de impacto. Y yo, por lo menos, tiendo a confiar en la opinión de un policía que se encuentra con un hallazgo como este. Claro. O sea, si un policía le sorprende una fotografía, dice, imagínate a uno, digamos. Oye, si le sorprende a una señora, a un señor, a un vecino, a un tío, a una mamá, a un papá, a un abuelo, tiene que denunciar. Claro. Si me permiten agregar un detalle, Usted tiene todo permitido. Nosotros los particulares podemos decidir si denunciamos o no, pero los empleados públicos tienen la obligación de denunciar este tipo de delitos. Tienen la obligación. Él no tenía la opción de decir si quiero o no quiero. Él tenía la obligación por ley. Yo creo que los ciudadanos también, fíjate. Y lo tenía que hacer. Él está perfecto. Si él es lo que hizo, está perfecto. Yo creo que yo también estoy obligado como persona. Es un tema moral, ético tuyo, pero la ley a ti no te obliga. Si tú te quedas callado y tú lo viste, nadie te va después a sancionar a ti. La ley me debería considerar cómplice. Sí, bueno. Porque estoy ocultando una información terrible. Yo como persona no tengo ninguna diferencia con respecto a un policía. Si yo veo algo así, tengo que denunciarlo. Y hay un agravante, yo creo que hay un agravante. Solamente le estoy dando el marco legal, nada más. Claro. No, está bien, pero es que el marco legal es una cosa. Lo que pasa es que el tecnicismo... Estamos abriendo el tema más allá de lo nos legal. lleva a cosas súper extrañas. Que yo no las puedo entender. Pareciera muy extraño para ustedes. Yo me doy cuenta cada vez que converso con ustedes, siento que es muy distinto lo que yo pienso de lo que piensa o cómo debería pensar el común de la gente. Lo que pasa es que tu estructura legal es algo estudiado. Nosotros simplemente criterio. Sí. Señor López. Rafa, lamentablemente no todas las personas piensan como tú, Rafa. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces hay vecinos que escuchan casos de violencia intrafamiliar. A la vez, en la casa del lado puede ocurrir una permanente golpiza a una mujer. Y muchas veces muchos crímenes, muchos femicidios podrían haberse evitado si tal vez el vecino hubiese tomado la decisión de denunciar. Lamentablemente no todos tienen esa postura que tú, de si ves algo irregular inmediatamente denunciarlo. Y el llamado aquí es que todas las personas, cuando vean cualquier situación, por más extraña que ésta sea, hagan las denuncias pertinentes. Hay para ello la denuncia con Carabineros, con la PDI y también con el Ministerio Público. Pero ¿les parece que sigamos avanzando? Sí, Yo claro. les decía que hoy el abogado Alex Caroca, que tiene que ver con la defensa del padre de Bastián, él va a requerir información de parte del oficial Oscar Bakovich. ¿Les parece que escuchemos a continuación lo que fueron sus declaraciones luego de esta primera jornada de juicio oral? Claro, evidentemente el tribunal pudo observar la fotografía y si bien aparece la niña, ¿no es cierto?, mostrando partes de su cuerpo, nosotros creemos que no se dan en un contexto sexual, aunque eso tendrá que apreciarlo el tribunal, y desde ese punto de vista no habría el delito de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Bueno, eso es lo que ha explicado la propia madre y como bien ha dicho mi colega, ella lleva a cabo actividades de tipo juego, y eso es lo que explica en consecuencia dentro de ese contexto de juego que le saque algunas fotografías de cuerpo o en algunas partes que con otros ojos se miran como indebidas, pero para que la ley castigue tienen que tener contenido y finalidad específicamente sexual, y eso es lo que no acontece en este caso. Le corresponde al Ministerio Público traer a la niña, ha dicho que no lo va a hacer, por lo tanto nosotros no podemos disponer, no solicitamos la declaración de la niña porque no nos corresponde y por lo tanto se va a remitir aparentemente solo a declaraciones de una psicóloga, que es la que nosotros cuestionamos, de la PDI, que la interrogó al principio. Nada más habría de prueba en ese sentido por la Fiscalía. Abogado de la Defensoría, y él sigue sosteniendo que las fotos no son de contenido pornográfico, que claramente eran de carácter educativo. Él es el abogado del padre de Bastián, de Iván Bravo, y siguen sosteniendo lo mismo. De hecho, también siguen apelando que la madre tiene problemas psicológicos o de personalidad, en realidad. Sí, es que en este caso tiene que a trabajar en collera, como sería con la colega que está defendiendo a la señora, porque si logra eliminar el almacenamiento de material pornográfico, obviamente él también baja su responsabilidad frente a la justicia. Por eso que tienen que trabajar Yo en entiendo conjunto. que ellos son la Defensoría, que tienen que hacer su trabajo, que ellos mejor les va si en realidad logran la libertad al final
de sus clientes. Esa es su pega. Él está haciendo su trabajo. Yo creo que está bien que haga su pega. Por eso es necesaria la ¿Dónde está el sumatoria? criterio de él como padre de ver una foto y decir, bueno, estos padres parece que lo hicieron pésimo, se equivocaron y en realidad pasaron a llevar a una menor de edad? Independiente de Pero eso... fíjate que aquí está faltando otra patita. ¿Qué cosa? A propósito de Karina. Y es la patita siguiente. Es la sumatoria investigativa. Todavía estamos en la primera fase inicial del juicio, ¿no es cierto? Probablemente en los días que siguen se va a ver eso. Por ejemplo, ¿qué propósito tenía? ¿Hacia quiénes estaba dirigido? ¿Qué personas vieron este material? Punto 1. Pero eso Punto lo dos. sabemos, Pero, inspector, supuestamente con las declaraciones que es hemos lo que vamos a ir viendo en el proceso y lo que queremos escuchar como público. Por ejemplo, lo que comentaba Francisco Pulgar ayer, que yo lo encontré de una trascendencia, pero gigantesca. Había un testimonio que él había recogido, que era una frase que no podemos reproducir en televisión, pero que si uno la escucha, un vecino que escuchó, pues, escuchó a y que está hablando, claro, y que está hablando. Uno presume al escuchar esa frase que está en presencia de un abuso. Pero eso aparentemente está porque la fiscal en el testimonio que entregó Carlos López nombra de alguna manera... de que en la fase que sigue en este juicio vamos a estar en presencia de eso. Y me parece que es tanto o más importante que las fotografías en sí, porque probarían lo segundo, que hay pedofilia. Eventualmente la hay. Pero eso implica que los vecinos también van a ser citados a declarar eventualmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que quiero dejar algo claro. Ustedes, bueno, técnicamente no se dan cuenta que Alex lo que dice, y es súper importante, dice, el Ministerio Público no citó a declarar a la menor. Obviamente era resorte de él hacerlo. Y la única prueba que hoy ofrecía en ese sentido es la declaración de la psicóloga que la interrogó. Y obviamente destruir el análisis pericial que hizo esa psicóloga es mucho más fácil que atacar la declaración de la menor. Por lo tanto, la pega que supuestamente de la víctima que tiene que acreditar el Ministerio Público está bastante débil, y eso es lo que dice Alex, que en definitiva el problema de acreditar Sí, pero eso es lo que dice el abogado. Sí, pues aquí le estamos creyendo a pie lo que dice Alex, es que pero él no va a ahora... estar mintiendo que no hay otra prueba que acredite la vulneración. No, puede ser que no se haya, claro, puede ser que él esté diciendo algo para el beneficio de su defensa. No estoy diciendo que esté mintiendo o que esté faltando la verdad, no necesariamente. ¿Qué pasa, Carlito? Una cosa súper relevante, acá la estrategia que está empleando la defensa de Mireya Sepúlveda apunta de alguna forma a demostrar una imputabilidad disminuida por estos trastornos psicológicos. Pero ojo, que esto en ningún caso la hace inimputable. Ella perfectamente no la libera en absoluto para nada de estas acusaciones. Recuerden que a ella se le están pidiendo cerca de 11 años de prisión porque ella sería, según la Fiscalía, según el Ministerio Público, sería la persona que habría tomado estas fotografías. Claro. Y por eso al padre se le pide menos años, porque él simplemente habría sido la persona que sabía de la existencia y que las almacenaba en este computador que ocupaba toda la familia. Y si mal no recuerdo, en las fotografías incluso aparece Mireya Sepúlveda, ¿no? En algunas fotografías, por lo que yo me acuerdo de aquella época, por eso en la imputación del cargo es tan directo hacia ella, ¿no? Exacto, tal cual tú lo dices. Yo no tengo la posibilidad, no he tenido la posibilidad de ver estas fotografías, pero por el comentario que han hecho los especialistas creo que apunta precisamente a eso. Y ojo, que ayer se deslizó una situación no menor en este primer día de audiencia, según me comentaba Danilo Villegas, que estuvo presente durante toda la jornada. Porque aquí se habla de que esta menor de 10 años sería la víctima de estos delitos, y no se descarta que el propio Bastián haya sido de alguna u otra forma también afectado por este tipo de situaciones. Y quizás en ese punto va a ser fundamental la declaración que decía el inspector que va a prestar el vecino, este vecino o vecina que escuchó esta información y que da la sensación de que hacía como... da la sensación de que se manejaba a nivel de comunidad lo que estaba pasando al interior de esa casa. Esa es la sensación que da. A lo mejor va a ser fundamental para lograr establecer si el hijo mayor también fue víctima de lo mismo. Todo esto es bastante... Tal cual tú lo dices. Claro, es bastante violento. Si bien es cierto, los especialistas, los técnicos, dan una legítima defensa a quien sea, y eso me parece válido, porque así... lo requiere un debido proceso, la Constitución le otorga a todas las personas el derecho a defenderse de la mejor manera. Eso está correcto, eso no hay duda. Acá lo que nosotros hablamos, como no somos técnicos, como no somos jueces, como no somos abogados, usted es el único abogado de este panel,
hablamos de los sentidos comunes y por eso nos llama la atención. Pero yo tengo ahí una discrepancia. Yo creo que los jueces están... Aquí los jueces son seres humanos, nosotros no tenemos ningún iluminado divino que bajó una luz divina y le puso un poder especial. Y creo que los jueces como seres humanos no solamente toman en cuenta la ley, sino que también toman en cuenta el sentido común, necesariamente. Es inevitable que esto ocurra, es parte del proceso, es parte de ser humano, de poner algo de humanidad en cada juicio. La Corte de Apelaciones consideró esta fotografía como material pornográfico. Sí. Pero hecho, hay abogados que dicen no, es material educativo. Claro. Por eso que esa es la distorsión. Pero ojo que Karina no está lejos porque efectivamente hay muchos fallos, pero a nivel de Corte Suprema, que huelen más a justicia, a equidad que a derecho. O sea, es que porque hay justicia... muchas veces que, exactamente, las cortes arriba en los niveles más altos se hace justicia, más que a veces a falta de norma, como ocurrió en muchos casos de relevancia pública. O se tiene que interpretar la norma porque la norma no... La norma está hecha en el papel. Es más estricto, es apegado a derecho. No, lo que pasa es que es más apegado a derecho, no tiene la posibilidad de... Hubiese pensado lo contrario. Y en los controles superiores, cuando tú vas subiendo a las cortes de apelación o suprema, los fallos a veces huelen más a justicia que a derecho. Yo hubiese pensado que era más criterio en un principio y lo otro más apegado a la letra de la justicia. Pero yo no creo que sea tan estructurado. Yo creo que lo que pasa con el sistema es que se va corrigiendo unos a otros. O sea, cuando el tribunal de primera instancia no es tan apegado a la ley, el de más arriba lo corrige necesariamente y viceversa. Tenemos otra información.